Bueno, bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es sobre los filósofos griegos. Me imagino que muchos de ustedes han tenido la oportunidad en la escuela de escuchar, de oír o de estudiar sobre estos tres personajes. Para que nos ubiquemos bien, estos personajes vivieron alrededor de 400 años antes de Cristo. Quiere decir que estamos a 2600 años aproximadamente de la existencia de estos tres personajes. Sócrates, que se dice que era el hombre más inteligente que ha existido, los tres eran griegos. Su lema era: solo sé que no sé nada, pero sabía más que todo el mundo. Sócrates fue un individuo práctico, en la cual se dedicó su vida prácticamente a enseñar, a educar a la juventud de Atenas, la capital de Grecia, que era donde él vivió. Y él desde muy joven se dedicó fundamentalmente. Los griegos siempre se habían especializado en estudiar matemáticas y astronomía. Y todo lo que sabemos de astronomía vienen de los griegos. Y todo lo que sabemos de matemáticas también. Me imagino que alguno en la escuela se recorda de los teoremas de Pitágoras, que era uno de los griegos antes de estos tres personajes. Y Sócrates fundamentalmente se dedicó a explicar su filosofía, que era la verdad. O sea, buscar la verdad por medio de la razón, o sea, por medio de cosas que sean razonables. Y él fue de los que comenzaba a discutir la dialéctica, quiere decir la discusión, para llegar a buscar conclusiones. Entonces, Sócrates fue un individuo pobre, no era muy bien presentado, andaba siempre descalzo con sandalias, como andaban la mayoría de las personas, y se distinguió porque él se dedicó fundamentalmente a estudiar a la persona y su alrededor, qué es lo que está alrededor de las personas, qué es la democracia, qué es la belleza, cuáles son las leyes, cuáles son las cosas de la política, de la democracia. Y él tenía un sistema diferente a lo que tenemos normalmente todos los profesores, y es que los profesores dan explicaciones y después dan sus explicaciones, preguntan. Él lo hacía al revés. Él hacía las preguntas y después de hacer las preguntas, entonces, disculpen, después entonces que él hacía las preguntas, daba las soluciones. Es lo que se llama el método socrático. Y el método socrático es que no es que el profesor enseña y después pregunta, sino él preguntaba para ver el nivel de conocimiento que tenían sus discípulos. Él se oponía, era el único en Atenas que se oponía a las cosas que no estaban dentro de la verdad. Y el gobierno, los gobernantes lo veían como un enemigo. Tanto así que lo obligaron en aquella época. La sanción más grande que le podían dar a una persona era que tomara un veneno que se llamaba la cicuta. Y a él lo obligaron a tomarse la cicuta, o sea, envenenarse él mismo. Así murió Sócrates, pero Sócrates tuvo muchos alumnos. Y dentro de esos alumnos había uno que se llamaba Platón. O sea, ese no era su nombre verdadero, sino él tenía el omóplato muy grande
y desde joven todo el mundo le decía Platón por su forma del omoplato. Por eso le decían Platón. Y cuando se desbarató, digamos, el grupo de Sócrates, muchos huyeron de la ciudad por temor a que por ser discípulo también lo obligaran, y Platón se fue fuera de Atenas, vivió un tiempo en África y en otras ciudades, y lo vendieron, y después un amigo lo compró y volvió y se reintegró en Atenas. Todo lo que nosotros conocemos de Sócrates son escritos que hizo Platón, porque Sócrates no escribió nada, no hay nada que él haya escrito. Es como Cristo, todo lo que nosotros sabemos de Cristo es lo que escribieron sus discípulos. Todo lo que conocemos de Sócrates fue lo que escribió Platón sobre su profesor. Sócrates, a diferencia de Platón, a diferencia de su profesor, era un individuo idealista, quiere decir, tenía muchos ideales que quería concretizar filosóficamente. Los que se interesan en las política, en la política, el primer libro importante de política lo escribió Platón, que se llama La República. La República, nosotros vivimos en la República Dominicana, pero nosotros nunca le damos importancia a saber qué es la República. Somos 3 países solamente en el mundo se llaman república, aunque sean república. Y toda la vida de Sócrates la escribió Platón, y él escribió un libro que se llama La República. Platón creó lo que se llamó la academia. La academia para aquella época es lo que nosotros ahora llamamos universidad. Quiere decir, para estudiar diferentes temas. Quiere decir, durante muchos siglos no había universidad, sino lo que habían eran academias. Y el creador de la academia fue Platón. Platón explica en uno de sus libros lo que se llama el mito de la caverna. Es algo corto que yo lo voy a relatar para que ustedes vean de dónde vienen las ideas políticas. Él cuenta que un grupo de jóvenes vivía en una caverna y vivían como esclavos prácticamente, encadenados. Nunca vieron personas, sino oían murmullos, le llevaban la comida y se la tiraban abajo. Ellos no vieron nada y se criaron, podemos decir así, en esa caverna sin conocer personas, sin tratar con nadie. Entonces veían sombras, veían celajes que nosotros llamamos, y un día uno de ellos se escapó, vio que afuera habían otras cosas, que había una noche, que había un día, que había sol, que había luna, que había muchas personas, y él ayudó a liberar a los otros, aunque los otros ya estaban acostumbrados a eso. Eso es más o menos el relato de la caverna, el mito de la caverna. Lo que explica Platón es lo siguiente: las personas humanas no solamente tenemos los sentidos, lo sensorial, quiere decir, nosotros tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, 5 sentidos. Los animales también tienen esos 5 sentidos, y hay animales que tienen la vista más desarrollada que las personas. Hay otros que tienen sus movimientos más adelantados o más veloces que la persona. Hay otros que tienen un olfato o un oído más desarrollado. Quiere decir que si nosotros solamente utilizamos los 5 sentidos, entonces nosotros somos igual que los animales. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Es la razón, el saber racional.
y nuestra inteligencia, que Platón llama lo inteligible, no lo sensorial. Lo sensorial son los sentidos, pero además de lo sensorial, nosotros tenemos inteligencia, podemos pensar, podemos analizar, podemos interpretar, que no lo hacen normalmente los animales. Entonces, si nosotros solamente nos llevamos de los sentidos, somos igual que los animales. Somos personas que no vamos a desarrollar la inteligencia y la razón. Y él entonces explica por qué hay que estudiar. Nosotros nacemos con un talento. Todas las personas tienen un talento. Talentos diferentes, no todos tenemos el mismo talento. Pero esos talentos hay que cultivarlos. Entonces, para eso hay que educarse, para eso hay que estudiar, para eso hay que analizar, para eso hay que interpretar. Entonces, el mito de la caverna es lo que Platón explica para que nosotros entremos para estudiar las ideas políticas. Las ideas siempre han existido. La política ya había existido. Sí, pero el conjunto de ideas políticas entonces nace con el mito de la caverna que explica Platón y cómo nosotros entonces no solamente debemos desarrollar lo sensorial, o sea, los sentidos, sino también aplicar la inteligencia, aplicar el razonamiento. Ustedes han oído de Platón, hay hasta el amor platónico, quiere decir una cosa que Platón planteó diferente a como nosotros normalmente planteados. Entonces, en política, en ideas políticas, el primer libro de política se llama La República y lo escribió Platón. Estamos hablando de lo que nosotros podemos interpretar eso. Antes se habían escrito otros tomos de batallas, de guerras y todo, la Ilíada, la Odisea, pero estamos hablando de la política. Entonces, Platón, discípulo de Sócrates, entonces fue una persona que escribió, en esa época se escribía en papiros, no era en máquina de escribir, ni en computadora, ni con plumas, nada de eso existía, sino eran tablas de, digamos, cuero de animales, de vaca, para poner un ejemplo, que se arreglaba bien, entonces sobre eso se escribía, no con un lápiz porque no existían, sino con otra forma. Y Platón escribió mucho, escribió toda la vida y las obras de Sócrates y escribió muchos tomos, muchos relatos. Entonces, era idealista. Pero Platón tuvo un discípulo de él que se llamó Aristóteles. Quiere decir, Sócrates, Platón y Aristóteles pertenecen a una misma etapa. Y Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo de Platón. Aristóteles escribió un libro que se llama La Política, Politicón, pero en español La Política, para explicar qué es la política. Quiere decir, los dos primeros libros de política, La República y La Política, lo escribieron Platón y Aristóteles. Y Platón había creado lo que se llamó la academia y Aristóteles creó lo que se llamó el liceo. Todavía hoy en esta época existen academias y existen liceos. En la República Dominicana el liceo es una denominación de una escuela secundaria. Eso lo creó Aristóteles. Entonces, Aristóteles, discípulo de Platón, decía que él admiraba mucho a su profesor, pero admiraba más la verdad, porque le enseñó a buscar la verdad. Y tanto Sócrates como Platón y Aristóteles entonces eran personas que buscaban la verdad. O sea, ¿qué es la filosofía? La filosofía es buscar la verdad a través de la razón. Y eso solo debemos a estos tres personajes. Todos los políticos, todos los filósofos se dividen en tres partes. Los socráticos, los que siguen las ideas de Sócrates,
los platónicos, los que siguen las ideas de Platón, y los aristotélicos, los que siguen las ideas de Aristóteles. Aristóteles fue el que creó lo que nosotros conocemos ahora, que hay tres reinos: el reino animal, el reino humano y el reino vegetal. Eso lo creó, y creó cuáles eran las profesiones o los oficios. Estamos hablando antes de Cristo. Entonces, como ellos vivieron antes de Cristo, no se puede decir que eran cristianos porque Cristo no había llegado a la tierra. Pero muchas de las cosas que tenemos los cristianos, no importa de qué religión sea, pero que seas cristiano, vienen de eso. Por ejemplo, San Agustín tomó ideas de Platón para escribir su libro que se llama La ciudad de Dios. Y San Agustín, que vivió casi, digamos, muchísimos años después de estos personajes, entonces él tomó las ideas. Y hay que saber que San Agustín es un doctor de la iglesia. Doctor no quiere decir que es un médico o un ingeniero, no, doctor dentro de la iglesia, que son pocos los que son doctores, hay santos también. Y Santo Tomás de Aquino, el que su idea se llama el tomismo, tomó las ideas de Aristóteles y todo lo que tiene que ver con lo que se llama los grados de saber, o sea, cómo es que se aprenden, por ejemplo, desde las cosas que son palpables, que se ven, como decir, la física, la química, que uno la vela y se hace, porque hay otras cosas que son imaginarios. Los números son imaginarios, no se tocan. Usted no toca el 1, ni el 2, ni el 3, sino son imaginarios que nosotros lo tenemos en nuestra mente, hasta llegar a otras filosofías en la cual no se toca, no se ve las cosas palpables, no se comprueban, sino es por la fe que uno tiene, como decir, la teología es una fe, es una ciencia que se basa en las creencias que usted tenga, no lo que usted vea o palpe. Entonces, Aristóteles, todo lo que tenemos que ver con los grados del saber, quiere decir, desde dónde va lo que es palpable y comprobable hasta lo que no se ve. Entonces, eso es una obra de Aristóteles. Los grados de abstracción, quiere decir, dividir las cosas por parte para después reunirlo, son teorías de Aristóteles. Quiere decir, nosotros ahora estamos en otro mundo. No podemos decir que todo lo que dijo Sócrates, todo lo que dijo Platón o todo lo que dijo Aristóteles o estudiaron o analizaron son realidad en este momento. Hemos pasado más de estamos en el 2020 y ellos fueron 400 años antes de la era cristiana. Quiere decir, estamos hablando de 2600 años, pero los principios, los valores y la ética que ellos establecieron tienen vigencia hoy todavía. Buscar la verdad a través de la razón es una verdad. Y mucha gente, eso es la filosofía. Hay filosofía de todas las cosas, pero antes los políticos estudiaban mucho filosofía, estudiaban mucho retórica. Después de la revolución industrial, después que apareció el dinero, la economía reemplazó la filosofía y hoy día ser filósofo no tiene ningún valor. Uno va y estudia los seminarios. Yo fui profesor del seminario pontificio. Los seminaristas tienen que estudiar 4 años filosofía y 4 años teología. Pero usted puede ser filósofo o puede ser teólogo, pero si va a buscar trabajo, no le dan, porque un filósofo no tiene casi nada que hacer y un teólogo mucho menos. Entonces solamente eso lo estudian los religiosos. Entonces, estos tres personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, han sido las personas que se llaman los clásicos. Todo lo que usted vaya a estudiar va a partir de ellos. Usted va a estudiar matemática, va a estudiar medicina, va a estudiar ingeniería, todo lo que vaya a estudiar
tiene que ir a esos maestros. Ellos vivieron en la misma época, quiere decir, no eran personas que dijeron, esto vivió hace 500 años y después apareció uno. No, no, que vivieron en la misma época. Eso no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad han habido muchos, Hawái, muchos filósofos muy importantes, pero todos tienen que partir de eso. Yo, por ejemplo, yo soy aristotélico. ¿Y por qué soy aristotélico? Porque yo soy filosóficamente discípulo de un filósofo francés que se llama Jacques Maritain. Y Jacques Maritain, que fue el que creó lo que llamamos ahora humanismo integral, Jacques Maritain era discípulo filosóficamente, no físicamente, de Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica, una obra de Santo Tomás, fue lo que entusiasmó a Jacques Maritain, que había sido de otra religión y se convirtió al catolicismo siendo ya profesor de una universidad, siendo un profesional, se convirtió y él se hizo tomista, quiere decir, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino hereda su pensamiento filosófico de Aristóteles. Hay otros que son platónicos, que han estudiado o les gusta la filosofía de Platón y otros les gustan la de Sócrates. Bueno, hasta aquí esto porque nosotros el próximo mes de junio vamos a dar un curso sobre las ideas políticas. ¿Y de dónde vamos a partir? De los filósofos griegos. O sea, vamos a tener lecciones para explicar quién fue Sócrates, qué hizo, Platón, Aristóteles, y cómo es el pensamiento filosófico y de dónde vienen las ideas políticas. O sea, siempre hemos tenido ideas, siempre ha existido la política, pero las ideas políticas, ¿de dónde vienen? Entonces viene del libro La República, del libro La Política, de Platón, de Aristóteles y de Sócrates. Entonces, si nosotros queremos incursionar en la política o si estamos ya en la política, entonces tenemos que saber de dónde vienen las ideas políticas. Y para eso es que hemos hecho esta reunión, para dar una explicación sobre los filósofos griegos, que digamos es el punto de partida para el estudio de las ideas políticas. Yo con esto termino mi introducción y los que quieran hacer uso de la palabra pueden abrir el micrófono y pueden hablar. Primero se presenta, dice quién es y puede hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Bueno, si nadie quiere hablar, yo tengo que darles algunas explicaciones complementarias. O sea, aquí hay algunas personas que están participando en el curso sobre periodismo que estamos realizando. Le quiero decir que el próximo viernes a las 7:30 tenemos una reunión solamente con los participantes en el curso sobre periodismo para analizar las lecciones que hemos tenido esta semana. Esta semana hemos tenido 2 lecciones. El viernes envía la tercera lección. Entonces, esa reunión del viernes. El domingo vamos a hacer un podcast como si fuera una emisora de radio, quiere decir, es un programa oral que yo hago todos los domingos. Y les recuerdo que le mandamos una invitación para los que viven en Santo Domingo o sus alrededores. Y el sábado 21 de mayo de este mes, sábado 21, el tercer sábado, vamos a tener en la capital, en el Mall Sanville o Plaza Sanville, vamos a tener una reunión presencial con todos los que quieran participar, que vivan en Santo Domingo o su alrededor. Y el
el lunes 6 de junio, entonces vamos a comenzar el curso sobre las ideas políticas. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, si nadie quiere hablar, entonces damos por terminada la reunión. Muchas gracias y agradezco su presencia.